Hola, ¿qué tal? En este video hablaré sobre comunicaciones digitales, dando una breve introducción a lo que son las comunicaciones, cómo funcionan estas y varios aspectos importantes a tener en cuenta. En este video se abordarán temas como señales digitales, análogas, codificación y modulación. Quiero empezar definiendo el concepto de comunicación. La comunicación es la acción consistente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información. Teniendo en cuenta esto, quiero que le prestemos atención al siguiente diagrama de bloques, donde por un lado tenemos la sección del transmisor y por el otro la sección del receptor. Empezaremos con el primer bloque, denominado información. La información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. Este mensaje puede ser audio, video, imágenes o de cualquier otro tipo. También puede ser transmitida de forma análoga o digital. Esta información debe pasar por un proceso de conversión a partir de una señal no eléctrica en una señal eléctrica utilizando un transductor. Esta información, que ya ha sido procesada y convertida en una señal eléctrica, debe pasar por el siguiente bloque, denominado codificación de origen. El objetivo de este bloque es codificar la información, pero ¿esto con qué objetivo? Reducir la redundancia, usar el ancho de banda de una manera efectiva y en el caso de las señales digitales, mejorar la comprensión de los datos. Para la codificación de señales podemos usar distintos métodos, dependiendo si estas son señales digitales o analógicas. Luego procedemos al bloque 3, denominado codificación de canal. Este es usado para proveer inmunidad al ruido en el sistema añadiendo redundancia. Podemos usar codificación por bloques, cíclica o convolucional. Una vez pasado por este proceso, pasamos a utilizar el modulador digital. El objetivo del modulador digital es convertir una señal eléctrica a una señal modulada de alta frecuencia y posteriormente pasamos a la antena donde pasamos a transmitir la información. En resumen, tenemos una señal ya sea análoga o digital que en forma de señal eléctrica pasa por el codificador de origen. De este codificador sale una señal digital que entra en el codificador de canal y posteriormente por el modulador que envía la señal por una antena. Para el tema de la recepción de los datos, tenemos el mismo proceso pero de manera inversa. Los datos entran a través de una antena que pasando por un demodulador digital entran al decodificador de canal donde obtenemos la información de forma digital, pasamos por el decodificador de origen y por último por el transductor de salida. Al final de este proceso podemos obtener la información que originalmente el transmisor envió. Ahora definiré un concepto bastante importante llamado scrambling. El scrambling o codificación es usado en señales análogas para realizar un reordenamiento delta de la misma. Es muy importante para el tema de seguridad de la información, ya que si alguien intentara obtener la señal, no podría acceder a la información de esta si no es con un decodificador. Además de esto, se utiliza para reemplazar secuencias que producen voltaje constante, es decir, largas secuencias de línea, señal con nivel 0 o 1. En la transmisión de señales podemos presentar problemas como la atenuación, concepto que abordaremos más adelante, y cuya solución puede llegar a ser un repetidor regenerativo. Un repetidor regenerativo es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil y es capaz de retransmitirla con una mejor potencia, de modo que ésta pueda cubrir distancias más largas. Este proceso consiste en varias etapas, donde la señal tratada es representada por el siguiente diagrama, hasta que finalmente tenemos una nueva señal más potente y regenerada. Antes de continuar, quisiera repasar algunos conceptos, comenzando con el término de ecualizador. Un ecualizador es un dispositivo que modifica el volumen contenido en frecuencias de una señal procesada. Este modifica las amplitudes de sus coeficientes de Fourier, lo que se traduce en diferentes volúmenes para cada frecuencia. También tenemos el término de ruido. El ruido no es más que toda clase de señal no deseada que se termina mezclando con la señal original. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que tienden a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencia del espectro de la señal. Se puede relacionar con lo que muy comúnmente llamamos ruido en términos de sonido. Ya con esos conceptos claros, podemos definir lo que es un diagrama de ojo. El diagrama de ojo corresponde a un diagrama que muestra la superposición de las distintas combinaciones posibles de unos y ceros en un rango de tiempo o de cantidad de bits determinados. Se tienen varios parámetros del pulso que conforman el diagrama de ojo, entre los que están sobretensión superior, sobretensión inferior, amplitud de pulso, amplitud máxima, tiempo de subida, tiempo de bajada y el intervalo unitario. El diagrama de ojo es bastante útil, ya que analizando las características del mismo podemos inferir información de la onda del pulso.
Las características más importantes a analizar son el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la sobretensión superior e inferior y el jitter, que están referidas a cuatro propiedades fundamentales del ojo: el nivel de 0, nivel de 1, cruce de amplitud y cruce de tiempo. El nivel de 1 lógico corresponde a la medición del valor promedio del nivel de 1 lógico. Esto se debe a que el diagrama de ojo utiliza métodos estadísticos en la construcción del patrón, es decir, se genera un histograma con los distintos valores de pulso y luego se considera una zona reducida del ancho de pulso, con lo que se logra obtener el promedio del nivel 1 de dicho pulso. El nivel de 0 lógico corresponde a la medida del valor medio del nivel 0 lógico. Al igual que en el caso del nivel 1, las técnicas de medición del nivel de 0 son las mismas. El cruce de tiempo se refiere al tiempo en el que se produce la apertura del ojo y su posterior cierre. El periodo de bit es el periodo entre la apertura y cierre del ojo. Este periodo se obtiene a partir del cruce de amplitud y el cruce de tiempo. El jitter corresponde básicamente a una desviación de fase respecto a la posición ideal en el tiempo de una señal digital que se propaga en un canal de transmisión. Es un efecto completamente indeseable en cualquier sistema de comunicaciones, porque introduce una serie de problemas al canal, que de no ser tratado adecuadamente puede degradar completamente la calidad y desempeño del enlace. Ahora, volviendo al término de atenuación, en este diagrama podemos ver un ejemplo de una señal que se atenúa y es recompensada por un amplificador para obtener ganancia. Ya mencionamos que esta es medida en términos de decibelios. El decibelio es la unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de potencia. No hay que confundir este término con unidad de medida, ya que la unidad es el bel o también llamado velio, pero en la práctica se utiliza un submúltiplo de esta, que pues ya es el decibelio. Ya con esta información clara, puedo pasar a explicar varios tipos de modulación, comenzando por el ASK, por sus siglas en inglés de Amplitude Shift Keying, o en español modulación por desplazamiento de amplitud. Esta es una forma de modulación en la cual se representan datos digitales como variaciones de amplitud de una onda portadora en función de los datos a enviar. Aquí podemos observar un ejemplo donde tenemos una señal que queremos representar. El resultado de la modulación por desplazamiento de amplitud sería el que vemos en pantalla. También tenemos la modulación por desplazamiento de frecuencia, con sus siglas en inglés FSK, que significan Frequency Shift Keying. Esta es una técnica de modulación para la transmisión digital de información, utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos, formando un 3 de pulsos, donde uno representa un 1 o marca y el otro representa el 0 o espacio. En el siguiente ejemplo se demuestra esta modulación donde se presenta el pulso original y la señal finalmente modulada. Aquí vemos entonces esa variación entre los dos valores de tensión, ya sea 0 o ya sea 1. La siguiente forma de modulación es la modulación por desplazamiento de fase, también llamada PSK por sus siglas en inglés de Phase Shift Keying. Esta es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional es que mientras en esta la variación de fase es continua, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitado. Entonces, el resultado de modular una señal con este tipo de modulación se vería como vemos en pantalla. De este esquema se deriva también QPSK, Quadrature Phase Shift Keying, que es conocido como PSK cuartenaria. Esta modulación digital es representada en el diagrama de constelación por cuatro puntos equidistantes del origen de coordenadas. Con cuatro fases, QPSK puede codificar 2 bits por cada símbolo. La asignación de bits a cada símbolo suele hacerse mediante el código Gray, que consiste en que entre dos símbolos adyacentes, los símbolos solo se diferencian en un bit, con lo que se logra minimizar la tasa de bits erróneos. Otro tipo de modulación PSK es el BPSK, el PSK binario, que también se le conoce como 2PSK o PRK, por Phase Reversal Keying. Es el más sencillo de todos, puesto que solo emplea dos símbolos, con un bit de información cada uno. Es también la que presenta mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia entre símbolos es máxima, básicamente 180 grados. Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0 grados para el 1 y 180 grados para el 0, como se muestra en un diagrama de constelación que vemos en pantalla. También tenemos otro tipo de modulación derivado de FSK llamado MFSK.
por sus siglas de Multiple Frequency Shift Keying. Esta es una variación de la codificación por desplazamiento de frecuencia que utiliza más de dos frecuencias. Es una forma de modulación ortogonal donde cada símbolo consiste en un elemento de un alfabeto de formas de onda ortogonales de un alfabeto M. El tamaño del alfabeto suele ser una potencia de 2 para que cada símbolo represente el logaritmo base 2 de m bits. Esta forma de modulación también permite la corrección de errores. Por último, pero no menos importante, tenemos la modulación de amplitud en cuadratura, también conocida por sus siglas QAM, por el acrónimo en inglés de Quadrature Amplitude Modulation. Esta es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase, de cualquier señal portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. Es un tipo de modulación que puede ser aplicado tanto a señales analógicas como a señales digitales. Este tipo de modulación también puede ser equivalente a lo que en PSK teníamos la cuadratura, es decir, QPSK con 4 fases. Este tipo de modulación también puede considerarse un poco más compleja que otras, especialmente que PSK. En conclusión, dependiendo del tipo de señal, ya sea analógica o digital, podemos tener una gran variedad de formas de modulación que vamos a utilizar. Ya está en según las necesidades que tengamos, utilizar la que creamos más conveniente. Adicional a esto, nos damos cuenta que hay una gran variación en cuanto a las principales formas de modulación, concretamente en FSK y PSK. También cabe recalcar que el ancho de banda consumido por cada uno de estos tipos de modulación siempre es diferente y se calcula de una manera diferente respecto a otros. Doy gracias por la atención en este video y espero que muchos de los conceptos se hayan aclarado o reforzado.